Continuamos conversando con el doctor Juan Valle, oftalmólogo muy respetado, que en esta segunda parte nos va a contar su experiencia personal de ser contagiado con el COVID-19, las pruebas que se hizo, en fin. Y un mensaje muy importante que queremos que todo el mundo preste mucha atención. Definitivamente va a tener que ser pantalla completa porque si no se va a ver más pequeño. Así es que adelante, doctor. Bueno, creo que si yo lo hago de esta manera quizás podamos vernos todos. El tema es el siguiente. Sí. Realmente yo veía en aquel momento de mi vida un testimonio que para mí es importante porque era yo el que más lejos tenía que a mí me iba a dar el COVID-19. Yo soy una persona que ejerzo mi profesión desde el año 85, enseño, tengo discípulos, pacientes, opero, dirijo un centro. Estoy casado con Yolanda Logroño, tenemos una familia lindísima, 2 nietos. Soy padre, esposo, hijo, mi madre de 101 años viva y conmigo. Y llega esa dichosa fecha del 1 de marzo, cuando el primer caso de COVID-19 se manifiesta en República Dominicana. Recuerdan que el ministro de Salud reporta que este italiano, turista que venía a nuestras preciosas playas, fue con el alfa, fue el primer paciente, pero rápidamente siguieron otras historias en San Francisco, entierros en Jarabacoa, visitas de parientes. El tema es que el COVID-19 penetra a la República Dominicana y el sistema de salud responde con medidas estrictas de aislamiento, distanciamiento, y empieza la cuarentena, cierran los aeropuertos, cierran los sitios públicos, los restaurantes, los bares, los cines, todos, hasta las iglesias tienen que cambiar sus disposiciones. Los centros médicos tienen que adoptar medidas extremas de emergencia y urgencia con equipos de protección. Surgen los niveles, pero también el temor, porque han habido médicos y han visto que en Santiago nada más han muerto 4 galenos y así en Santo Domingo, afectados por ello. O sea que las medidas son extremadas para proteger a los médicos, al personal y también a los pacientes que están padeciendo con esto. La cosa estaba tan complicada y yo teniendo una madre de 101 años, yo digo, me voy para Jarabacoa, me voy para las montañas, ahí me voy a internar y me quedo hasta que termina el mes de abril y regreso en mayo. ¿Cuándo empieza lo mismo? Un jueves, 16 de julio, estaba yo en mi casa, eran las 7 de la noche, y siento una fiebre. Me lo mido con un termómetro porque soy médico y sé que lo que uno siente no tiene nada que ver con lo que es. Y efectivamente tenía la temperatura en 39.5 grados centígrados. Yo me sentía mal, había perdido el apetito, cosa rara en mí. Me sentía como triste, como que no tenía mi ánimo, mi fuerza. Y dice, ¿será que me estoy poniendo viejo? Llamé a mi hija Nicole y ella me dice que tiene unas pruebas rápidas que me las va a traer y me hago las rapiditas de IgG y IgM y me dan las pruebas negativas. Pero yo tengo un presentimiento de que he sido infectado y el sábado, 2 días más tarde, llamo a mi hijo Juan. Juan es oftalmólogo, un médico que ha heredado todos los dones y virtudes de la medicina, aparte de que es una persona que lo hace con vocación. Me recibe en su casa y me hago la prueba ese día sábado y en su casa me dan positiva tanto la IgG como la IgM. Inmediatamente me pongo en contacto con quien para mí lo tengo en un pedestal altísimo, quien es el doctor Alex Joubert, neumólogo, y él me manda a hacer una tomografía axial computarizada y aquí le ven la imagen y voy a hacer con mi puntero lo que llaman la imagen del pulmón esmerilada y los focos neumónicos, que son estos pequeños infiltrados en la pleura, y son múltiples. Afortunadamente tenía mucho pulmón sano y resulta que a Yolandita y también a mi hijo Alejandro le pasa lo mismo. Yo me había hecho una prueba de PCR, perdón, de IgG y IgM antes de mi cumpleaños, que fue el 12 de julio, porque tenía unos invitados en Jarabacoa y me habían dado negativa. Me las repetí, como les dije, el 16 de julio y esas dieron negativa a las 2. El 18 de julio, sábado, es cuando me dan positivas con las pruebas que me da mi hijo y Joubert me encarga la tomografía axial computarizada y ahí salgo positivo al COVID. Finalmente, se hace una prueba de PCR RT real time el domingo, mismo día del ataque, y curiosamente a mí me da negativa, Yolanda le da positiva, y el 20 de julio, lunes, hago la PCR de nuevo y ahí me da positivo. Entonces, resumen de mi caso, fiebre como primer síntoma, debuto, no tenía tos seca, ni anosmia, ni problemas intestinales, y entonces se inicia el tratamiento por el doctor Joubert,
y esta es la clave, usted debe de llamar a su médico y no automedicarse, sino hacer lo que le indica a su médico. Uno de los grandes problemas que hemos tenido con esta pandemia es la automedicación. Tenemos un TAC positivo que confirmó antes que la prueba de PCR mi diagnóstico, y entonces entramos en el periodo a seguimiento de mi caso. Te interrumpo un segundito. Tú dijiste en el webinar que lo escuché, no esperar ni siquiera la analítica ni el TAC antes de iniciar el tratamiento. Es decir, iniciarlo desde el primer día de los síntomas. ¿Sí o no? Es correcto, es correcto. Entonces, dejo de compartir ahora. Para mí esta discusión, y yo la he visto en tu programa ya en varias ocasiones, es tan importante el mensaje que ustedes están comunicando. Y hago hincapié en el día 0, que es el día cuando debuta con síntomas el paciente. Hay que entender que desde el contagio al día 0 han pasado entre 5 y 7 días, ¿no? O sea que ya el paciente tiene 5 a 7 días asintomático, sin ningún síntoma, como lo hice yo, sin síntomas, pero es contagioso. Luego se hace positivo a la prueba, muchas veces de manera tardía. Esa ventana de 6 días que tenemos desde el día 0 hasta el día 6 es donde el virus está bajando a los pulmones. Y lo único que conoce la ciencia es el tratamiento para evitar la neumonía. Y es importante que tú te hiciste prueba rápida, incluso cuando ya tenías los síntomas y te daba negativo, e incluso una PCR que te dio negativo, para que no nos llevemos de las pruebas necesariamente, sino mejor mensaje de los síntomas. El mejor mensaje, déjense de estar haciendo pruebas. Los síntomas son más importantes que la prueba. El hacer prueba para averiguar si lo tengo no sirve. Es mejor que si tiene los síntomas, inmediatamente contacte a su médico y que sea el médico que le guíe en cuanto al tratamiento profiláctico. Y sí, háganse la prueba para confirmar el diagnóstico, pero no de esperar la prueba para que le consuma el pulmón y termine en un cuidado intensivo porque no hizo lo que tenía que hacer para evitar. Ahora, el mensaje, doctor, también va para los médicos, porque hay médicos que sí esperan a tener por lo menos el TAC o a tener por lo menos la confirmación de la prueba PCR para empezar un tratamiento con medicamentos. Esto no debe hacerse de esta manera, hay que empezar de inmediato. Sí. Los médicos deben indicar Diana, de inmediato un tratamiento. Y eso tiene una explicación, porque cuando uno va a la escuela de medicina y estudia esta profesión, desde que somos niños en la escuela nos dicen, tome una historia, revise los sistemas con preguntas, examine al paciente y haga un diagnóstico o un diagnóstico diferencial. Esto puede ser influenza, puede ser micoplasma, puede ser esto. Y entonces hacemos las pruebas de laboratorio o las imágenes tomográficas y llegamos a un diagnóstico. Esa es la medicina como nos enseña. Pero con el COVID eso no funciona. No. Desde que empiezan los síntomas, si usted no inicia la terapia preventiva y ha de esperar las pruebas, ya ha esperado demasiado tiempo. Vamos a ver esta última parte de tu charla, donde tú ponías las curvas desde el día 0, el día que ya dejaste de estar contagiado o que no contagiabas, que es muy interesante esto, para que también sepamos que no tenemos que estar 2 meses, como el pobre italiano que lo tuvieron 2 meses. Bueno, pero el italiano seguía dando positivo. No importa, mira, vamos, escucha esto, habla. Ese fue su castigo, María Cela. Mira, día 0 se considera el día del contagio. Entró el virus por ojo, boca o nariz. Por eso, de nuevo recalcamos la importancia de la mascarilla y de cubrir los ojos. Luego que el virus infecta, pasan de 5 a 7 días para que el paciente manifieste síntomas. Ellos le llaman el periodo de ventana, también le pueden llamar el periodo asintomático, pero adivina que es aquí donde el animalito es mayormente agresivo y contagioso. Justamente cuando las pruebas dan negativas, cuando el paciente ni siquiera síntomas tiene. Y por eso es que hay que ser muy astuto y agudo en la práctica de la medicina para iniciar la terapia preventiva en este periodo ventana, porque es el periodo que protege el pulmón. Ya al día, a partir de los síntomas, contamos 6 días y empieza el tema de la neumonía. El cuerpo reacciona con la producción de anticuerpos. Y el primero que sube es el IgM, que es un anticuerpo de una infección aguda. Más tarde, a los 14 días, empieza a subir otro que es la IgG. Este es de larga memoria. La IgG puede permanecer meses positiva, sin embargo, la IgM sube y ya a los 21 días desaparece.
La PCR, que es la verdadera prueba del ARN, ¿vieron en la espiral que les mostré en el video? Sí. Esa prueba se hace positiva desde el principio. Si el virus está en la nasofaringe, la prueba lo detecta. Y se mantiene positiva muchas veces hasta 12 semanas después del contagio inicial. Curiosamente, sabemos que el virus deja de ser contagioso a los 14 días después del día 0. Es decir, al día 14 ya el virus no es contagioso. Inclusive la PCR puede ser positiva, es decir, que detecta el ARN, pero esa ARN es de partículas virales muertas. El ARN dice que hubo virus, pero no dice que el virus es contagioso o infeccioso, lo cual ha llevado a la OMS a concluir que esto del contagio es necesario a partir de las primeras 2 semanas de los primeros síntomas y no ha de esperar a que la PCR sea negativa para determinar que la persona dejó de estar infectada. Y esos cambios de PCR positiva, fíjense que puede tardar hasta 21 días después de la infección, pero el periodo crítico donde nosotros estamos altamente contagiosos son precisamente en esas primeras 2 semanas de la infección o de Por eso la mascarilla es fundamental, porque aunque usted no sienta nada, puede estar contagiado. Danos un mensaje final para cerrar tu charla, que se nos acabó el tiempo, Juan. El mensaje, y voy a que me vean, porque ahí les muestro las imágenes de que cómo limpió en 2 semanas mi pulmón, es usen la mascarilla y úsenla correctamente cubriendo la nariz. Lávense las manos, mantengan el aislamiento. Esto no es un juego. Usted está de frente a la muerte cuando este virus le ataca. Ustedes no pueden jugar con esto y no pueden perder tiempo esperando pruebas, y las pruebas no curan a nadie, las pruebas son confirmatorias. Finalmente, las cosas que hemos hablado es para que sepan de que no hay esperanza. No todo es desesperanza, pero tenemos que ser sabios como nación, sabios como país y obedecer las reglas, porque no son arbitrarias, es porque de verdad esta pandemia, si nosotros hacemos como países como Nueva Zelanda, lo podemos evitar y llegar a lo que nos han hecho, que nos han puesto en una categoría de alerta roja para el turismo. Está todo prohibido para la República Dominicana simplemente porque no quisimos obedecer las leyes de distanciamiento, de mascarilla y de evitar el contagio. Era el mensaje más importante quizás. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por el esfuerzo en montar esa presentación que ahora ha llegado a todo el país para que nuestra gente entienda mejor que no tiene que esperar a que le hagan una analítica y unas pruebas. Tiene que ir a su médico, pero tan pronto tenga los síntomas. Doctor, ya, dígame, diagnostique, ¿cómo que se dice? Recéteme. Hágame la receta. Y en lo que a mí me hacen el TAC y me hacen los análisis, yo tengo fiebre, yo tengo diarrea, yo tengo tos. Esos son los síntomas. Que esos medicamentos no le van a hacer daño. Los primeros medicamentos de la primera etapa no hacen daño al cuerpo humano, aún y si no fuera COVID y fuera solamente una fuerte gripe u otro virus. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, María Cela, Diana, mi heroína. Ay, tan bello. Gracias a usted. Ay, Dios mío, pero diga mi héroe. Qué emoción. Gracias. Esta noche María Cela.